Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Una gran fiesta, una gran solemnidad. Y nosotros en estas tierras de Honduras tenemos la suerte, la providencia de Dios, de que un Papa Santo nos visitó en el año 1983. Y estando Juan Pablo II en aquel santuario de Nuestra Señora de Suyapa, el Papa pronunció ahí una homilía con la que vamos a hacer nuestra oración. Y fíjate cómo el Papa Juan Pablo II, pues decía lo siguiente, nos empezaba a hablar acerca de que María, un mismo nombre, María, modulado con diversas advocaciones, invocado con las mismas oraciones, pronunciado con idéntico amor. Y el Papa empieza a hacer como un recorrido de Centroamérica y algunos países del Caribe, donde va diciendo esto, ¿no? Que da muchas luces por esta gran fiesta. Decía, en Panamá se le invoca con el nombre de la Asunción, en Costa Rica Nuestra Señora de los Ángeles, en Nicaragua la Purísima, en El Salvador se la invoca como Reina de la Paz, en Guatemala se venera su Asunción gloriosa, Belice ha sido consagrada a la Madre de Guadalupe y Haití venera a Nuestra Señora el Perpetuo Socorro. Pero aquí, el nombre de la Virgen de Suyapa tiene sabor de misericordia por parte de María y de reconocimiento de sus favores por parte del pueblo hondureño. Qué gran cosa, ¿eh? Nosotros aquí en estas tierras nuestras, la Virgen ha querido ser hallada, encontrada. Por eso celebramos el aniversario de su hallazgo. Pero el Papa Juan Pablo II nos está diciendo esto, ¿no? Suyapa. ¿Ah? Decir este nombre deja en la boca el gusto, el sabor de la misericordia. Suyapa, decir este nombre deja en el corazón el sabor de que somos muy amados por Jesús y María. Aquí la Virgen quiso ser hallada. Sabor de misericordia. Y misericordia significa sobreabundancia de caridad. Por misericordia, por un sobreabundante amor, Jesús ha venido a la tierra para liberarnos del pecado, del demonio y de la muerte. Por misericordia, por un sobreabundante amor, María Santísima, al pie de la cruz, acepta una nueva misión, ser madre de todos los que sigan a Jesús. Suyapa. Decir este nombre deja en la boca el gusto, el sabor de la misericordia. Por eso te animo a que se lo digas. Yo se lo he estado diciendo al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, que es el santificador de las almas, ayúdame a ser un buen hijo de Dios. Ayúdame a ser un buen hijo de María, a ser un buen hijo de la Iglesia. En esta solemnidad, en este aniversario 275, cuando uno va a la misa de la solemnidad, el evangelio que se lee en esa misa es el evangelio según San Juan. Y como San Juan va relatando, ¿no? Que dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, a Juan,
dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Papa Juan Pablo II, en esa homilía del año 1983, cuando estaba ahí, en el santuario de Nuestra Señora de Suyapa, decía el Papa: en la hora de Jesús, María es constituida madre de los discípulos de Cristo, de todos los hombres, y el que acoge en la fe la doctrina del Maestro tiene el privilegio, la dicha, de acoger a la Virgen como madre, de recibirla con fe y amor entre sus bienes más queridos, con la seguridad de que aquella que ha cumplido con fidelidad la palabra del Señor ha aceptado amorosamente la tarea de ser siempre madre de los seguidores de Jesús. Y fíjate la conclusión que sacaba el Papa, ¿no? Por eso, en el nacimiento de cada iglesia particular, la Virgen ocupa el puesto que le corresponde como madre de los imitadores de Jesús que constituyen la iglesia. Volvámoselo a decir al Espíritu Santo, ¿eh? Espíritu Santo, ayúdame a ser un buen hijo de Dios. Ayúdame a ser un buen hijo de María, un buen hijo de la iglesia. En el nacimiento de la iglesia aquí en estas tierras nuestras, tierras hondureñas, se hizo presente la Virgen. Ha querido María Santísima ser encontrada, ser hallada, para ayudarnos a que crezcamos como la familia de Dios, como la familia de Dios. Por eso, ¿cómo no contar la historia del hallazgo, verdad? Fue un sábado del mes de febrero de 1747. Alejandro Colindres y un niño, Lorenzo Martínez, se quedaron a dormir a la intemperie, y dice uno de los relatos, porque les faltó el día, es decir, se les hizo de noche, en el Piligüín, tras estar trabajando en la milpa. Al recostarse para dormir, Alejandro sintió algo sólido que le incomodaba en el costado, y sin ver qué era, lo lanzó lejos, y así varias veces, y al poco tiempo le volvía a incomodar, y se decidió sin examinar qué era, y lo metió en su bolsa de viaje. Sorpresa, al día siguiente, al ver que era una talla de madera de la Virgen. Quería María Santísima que la encontraran, quería ser hallada, quería ser nuestra madre, que nos une a Jesús y nos une como hermanos de una misma familia, de una misma familia. Por eso Suyapa tiene sabor de misericordia, sabor de misericordia. Digámoselo al Espíritu Santo, una vez más, ¿no? Ayúdame a ser buen hijo de Dios, buen hijo de María, buen hijo de la iglesia, de la iglesia. El Papa Juan Pablo II, en aquella homilía, el Papa, muy profundo, el Papa decía, ella es la primera cristiana. Y entonces decía una frase que al principio uno no la entiende, pero cuando uno la va rezando, uno la va entendiendo cada vez más. Porque María es una síntesis del Evangelio, un resumen del Evangelio. Por eso se le reconoce en los pueblos como madre y educadora de la fe. Se le invoca a María en medio de las luchas y fatigas, que comporta la fidelidad al mensaje cristiano. Es ella la madre que convoca a todos sus hijos, por encima de las diferencias que los pueden separar, a sentirse cobijados en un mismo hogar, reunidos en torno a la misma mesa de la palabra y de la Eucaristía. Solamente María, decía el Papa Juan Pablo II, pudo hacer de los apóstoles de Jesús
antes y después de Pentecostés, un solo corazón y un alma sola. Como si Cristo, pensaba el Papa y lo explicaba así, como si Cristo nos quisiera indicar que ha encomendado al cuidado maternal de su madre la tarea de hacer de la iglesia una sola familia, donde reine el amor y se ame ante todo a quien más sufre. Sí, decía Juan Pablo II, en María tenemos el modelo de un amor sin fronteras, el vínculo de comunión de todos los que somos por la fe y el bautismo, discípulos y hermanos de Jesús. Qué bonito es esto, le decimos al Señor, qué bonito es esto. No simplemente el Señor nos ha redimido, que es muchísimo, no simplemente el Señor nos ha entregado a su madre como madre nuestra, sino que María Santísima además, cumpliendo la misión que Jesús le ha entregado, quiere ser hallada y hacer en nuestras tierras una familia, la familia de los hijos de Dios, para que seamos muy hermanos, muy hermanos. Suyapa, un nombre que deja sabor de misericordia, porque quería ser encontrada y por eso insistía, aunque aquel Alejandro Colindres la tiraba lejos. Y así sigue actuando María Santísima. Insiste, insiste en que la metamos no en la bolsa de viaje, sino que la metamos en nuestra vida, para que nos haga buenos hijos de Dios, buenos hermanos. Por eso digámoselo al Espíritu Santo, ayúdame a que yo sea dócil y aprenda las lecciones que me quiere dar mi madre, para hacerme buen hijo, para hacerme buen hermano de todos, de todos. Espíritu Santo, ayúdame a ser un buen hijo de Dios, un buen hijo de María, un buen hijo de la iglesia, buen hermano, buen hermano. ¿Sí? Uno de los primeros milagros que están recogidos, que la Virgen consigue de Dios, aquí en estas tierras nuestras, es la de un hombre que era un capitán, José Zelaya, que trabajaba en la hacienda de San José del Trapiche. Pues este hombre, al saber que en aquella casa de los Colindres habían encontrado una imagen de la Virgen, dice muy divertido, dice, le pidió a la médica celestial, que le alcanzara de Dios el favor de ser curado del mal de piedras, es decir, cálculos. Y entonces aquel hombre quedó curado. Y entonces empezó a reunir limosnas para poder construirle una capillita. Y aquello lo continuó hasta el 1783. Y así apareció la ermita, lo que nosotros decimos la ermita hoy. Así comenzaron muchos a peregrinar para hablar con María de Suyapa. Y así comienza y se continúa esta historia, donde son miles los que se acercan a Dios y a los sacramentos, porque acuden ahí a buscar a la Virgen Santísima, a Santa María de Suyapa. Santa María de Suyapa. El Papa Juan Pablo II, en aquella homilía suya, decía el Papa, no podemos acoger plenamente a la Virgen como madre sin ser dóciles a su palabra, que nos señala a Jesús como maestro de la verdad, que hay que escuchar y seguir. Entonces el Papa recordaba aquellas palabras de María en las bodas de Caná, cuando les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y entonces decía el Papa, estas palabras las repite continuamente María. Ella quiere que podamos participar de su misma bienaventuranza por haber creído, de la felicidad del que ha creído, por haber escuchado y cumplido la palabra y la voluntad de Dios. Y entonces decía el Papa con una gran fuerza, escuchar y vivir la palabra. He aquí
el secreto de una devoción a la Virgen, que nos permite participar plenamente de su amor maternal hasta que ella pueda formar en cada uno de nosotros a Cristo. A Cristo. Fíjate que como el Papa explicaba esto, que es de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Cuando yo acudo a María, cuando yo rezo a María, cuando yo busco a María, cuando yo encuentro a María y la meto en mi vida, entonces María cumple su papel de madre y va ayudando a que se forme Cristo en nosotros. Nos va haciendo buenos hijos de Dios, hijos como el Hijo, como Jesucristo. De hecho, esta misma doctrina está recogida en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 100, cuando la doctrina de la Iglesia nos recuerda esto. María tuvo un único hijo, Jesús, pero en Jesús su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, Jesús, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. En el orden de la gracia. Qué bonito es esto, ¿no? Cuando yo dejo, cuando yo permito que entre María, cuando yo la encuentro, lo que va haciendo María Santísima es que crezcamos en gracia, que crezcamos en gracia, que nos vayamos pareciendo más a Jesucristo. Y entonces así seremos buenos hijos y buenos hermanos. De hecho, nosotros que somos latinos, latinoamericanos, nosotros para confesarnos, la confesión comienza diciendo Ave María Purísima. Le pedimos a la Virgen, al comenzar una confesión, que nos ayude a saber pedir perdón de aquello que nos ha separado de su Hijo. Qué fuerte, o sea, esta es la misión maternal de María. Digámoselo al Espíritu Santo, una vez más, no nos cansemos. Ayúdame a ser un buen hijo de Dios, un buen hijo de María, un buen hijo de la Iglesia. Buenos hermanos, buenos hermanos. El hallazgo de la Virgen es para nosotros un gran regalo, porque es para ayudarnos a formar una familia verdadera. Todos somos hermanos, todos somos hijos. Tenemos un mismo Padre, una misma Madre. Por eso el Papa Juan Pablo II, estando en aquel santuario de Nuestra Señora de Suyapa, decía el Papa con una fuerza tremenda, decía, por eso hemos de rechazar todo lo que es contrario al Evangelio. El odio, la violencia, las injusticias, la falta de trabajo, la imposición de ideologías que rebajan la dignidad del hombre y de la mujer, y hemos de fomentar todo lo que es según la voluntad del Padre que está en los cielos, la caridad, la ayuda mutua, la educación en la fe, la cultura, la promoción de los más pobres, el respeto de todos, especialmente de los más necesitados, de los que más sufren, de los marginados, porque no se puede invocar a la Virgen como madre despreciando o maltratando a sus hijos. Qué bonito esto, ¿no? O sea, el hallazgo de Nuestra Señora aquí es para que formemos una verdadera familia, donde rechacemos esto entre nosotros, el odio, la violencia, la injusticia, las falta de trabajo, ideologías que vienen a destruir a la familia o la vida. Pero no solamente rechazar lo negativo, es hacer lo positivo, ayudar a educar en la fe a otros, ser caritativos, ayudarnos unos con otros, rezar unos por otros.
rezar unos por otros. Digámoselo al Espíritu Santo una vez más: Espíritu Santo, ayúdame a ser un buen hijo de Dios. Ayúdame a ser un buen hijo de María, un buen hijo de la iglesia, un buen hermano. Por eso hoy en esta solemnidad podemos formular propósitos sinceros y ciertos de ser buenos hijos, buenos hermanos, y que vayamos desde cosas grandes a cosas pequeñas como hacer de nuestros hogares lugares de alegría y de paz, de saber interesarnos por los demás, por practicar obras de misericordia, de pensar ya no más en clave individual o individualista o egocéntrica, sino con corazón grande, de rezar por nuestro país, rezar por todos, por nuestra familia. Pero seamos concretos, ¿eh? A veces será decir, voy a moderar mi mal carácter, a veces al manejar, al conducir, o hacer el bien a los que tengo al lado, saber sonreír y ser amable, ser limosnero, siempre andar regalando ahí algo. Escuchemos a María hoy, busquemos, y pueden ser cosas también más grandes, busquemos los sacramentos de la confesión y llevemos a mucha gente. Busquemos los sacramentos de la Eucaristía y llevemos a la gente, que seamos buenos hijos, buenos hijos. Es gracias también al Papa Francisco que en estas tierras nuestras estamos ya viviendo el jubileo de la Virgen de Suyapa. Y ha querido el Papa que se nos dé la posibilidad de ganarnos una indulgencia plenaria, que se puede conseguir desde el 8 de diciembre de 2021 hasta el 3 de febrero del 2023. ¡Qué regalazos! Es que la Virgen se luce con nosotros, que seamos buenos hijos de Dios, buenos hijos de María de Suyapa, buenos hermanos hondureños. Y podemos decírselo a la Virgen, ¿no? Gracias, Madre Santa. Gracias, limpia y pura, Madre mía, por dejarte hallar, por dejarte encontrar. Por eso, fíjate, este es un día como de mucha alegría, de decirle muchos piropos a la Virgen, a veces de cada uno de nosotros tener algún detalle, mandarle unas flores a la Virgen, írselas a dejar, ganarnos el jubileo, y como las mamás que se ponen contentas cuando les llevamos a los otros, aquellos familiares aquellos hijos que están un poquito así alejaditos, ¿no? Entonces, llevarle gente a confesar, etcétera. Podemos hacer muchas cosas, cosas también muy chiquitas, como encender una velita y ponernos de rodillas y decirle cosas cariñosas a la Virgen. Vamos a terminar nuestra oración, pero hubo uno aquí que le damos los créditos, que se llama Sergio Ortega, que nos grabó la canción de la Virgen de Suyapa, y te la voy a poner al final para que la oigas. Una canción muy sencilla, pero quiero decir que dice cosas que son de cariño. Por eso terminamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Virgen de Suyapa, oh Reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojos y devoto implora las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abrojos, que seas la dicha y canten todos su felicidad. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa,
verás mi ofrenda con honda y ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón.